Bien, estamos listos ya, hermanos. Vamos a arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, ¿no? Saludarle, nada más recordarle, de vez en cuando siempre acordamos que Cartago es una ciudad que está como a 25 kilómetros de San José, que es la capital. Así que desde acá, de este pequeño remanente, les saludamos a todas las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube, ¿no? De la iglesia Efesios 4:23 y a la iglesia local que hoy también está aquí acompañándonos en vivo, ¿no? Estamos en este domingo 12 de febrero, el segundo domingo del mes, así es que vamos a compartir un mensaje a través de la palabra del Señor, que ese es el epicentro del servicio, ¿no? Ya, hoy es el libro de Eclesiastés, todo tiene un tiempo, ya tuvimos un tiempo de alabanza, de oración, ya nos saludamos, ya los chicos se fueron a la escuelita y vamos a entrar en el tiempo de la predicación de la palabra, que es el tiempo más importante, ¿no? Al que le hemos caído. Si usted no saludó a nadie, si usted no alabó, si usted no adoró, pues es algo personal, ¿no? O sea, todo cristiano, si es que se dice que es cristiano, debería alabar al Señor, debería adorar al Señor. Ahora se dice, pastor, pero yo no levanto manos. Bueno, cada uno que lo haga conforme a la relación que tiene en su corazón con el Señor, ¿no? Y expresar sus sentimientos de acuerdo a lo que el Señor le ha dado para expresarse, ¿no? Pero lo ideal es que esa alabanza, esa oración sea ¿qué? Visible. Porque si el amor existe, tiene que ser visible. Bueno, entonces vamos a ir directo a la palabra, hermano. Vayamos al libro de Colosenses, capítulo 2. Colosenses, capítulo 2, vamos a ir del verso 20 en adelante. Colosenses 2:20. Y mientras ustedes lo buscan, usted ahí en el video también, busque una Biblia. Siempre le decimos lo mismo. Y el pastor, pero siempre repite lo mismo. Pues bueno, por ahí decía un amigo nuestro, pues no me canso de repetirle las mismas cosas, ¿no? Por mí no hay ningún problema, ¿no? Espero que sea amigo de ustedes también. ¿Amén o no? Colosenses 2:20, ¿estamos hermanos todos ahí? Dice la palabra del Señor. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Padre, te damos gracias en este día por una oportunidad más que tenemos de no solamente de leer tu palabra, meditar en torno a ella, sino de escuchar los consejos que tú tienes a través de este mensaje, Señor. Así es que nos disponemos, Señor, con todo nuestro ser espiritual y cuerpo a escucharlo, a recibirlo, Señor. Y que se haga vivencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Le damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya cuento para siempre, hermanos. Bien, ustedes saben que, cuando el Señor Jesucristo estableció, institucionalizó su iglesia, ¿se acuerdan en qué momento fue eso, no? ¿Se acuerdan, no? ¿Cuándo fue que Él edificó su iglesia, no? ¿Se acuerdan? Con Pedro, ¿cierto? ¿Qué había pasado ahí antes de eso? Nada más para refrescarles a ustedes un poquito de historia, y ustedes lo saben, ¿no? Que a lo mejor hay cosas que uno no las asocia, ¿no? ¿Qué había pasado antes de eso? Que Pedro había confesado quién era él. Que el Señor no, pero antes de eso que el Señor le había mandado a los discípulos, ¿se acuerdan? De 2 en 2. Y cuando ellos regresaron les dijo, bueno, ahora díganme quién dice la gente que soy, ¿se acuerdan? Y ellos les decían, bueno, nos dicen que eres Elías, nos dicen que eres Moisés, porque ese era el tipo de comparaciones que hacían con el Señor. Ningún discípulo vino y dijo, por allá hubo uno que me dijo que si usted era abuelo de Barrabás o que si era primo hermano de Barrabás, nadie dijo eso, no, siempre lo compararon con gente de alto nivel. ¿Por qué? Porque a uno lo comparan conforme a lo que uno proyecta, ¿cierto? Conforme a su testimonio, ¿cierto? ¿Sí? Por eso es que a Juan el Bautista, varias veces se lo he dicho, a Juan el Bautista cada rato los fariseos iban y le decían, no le decían así, pero más o menos le decían, ¡hey Juan! ¿Tú eres el que habría de venir o no? No le decían así, ¿no? Así para balancearse. Entonces él decía, no, hombre, si el que viene yo no soy digno de amarrarle las sandalias, ¿te acuerdan? Yo solamente he venido a preparar el camino. Entonces a uno lo comparan conforme a lo que uno proyecte.
Y si lo que uno proyecta es de nivel, pues a usted lo van a comparar con gente de nivel. ¿Amén o no? Entonces, digamos, cuando el Señor vino esa conversación con los discípulos y después le preguntó, bueno, ahora sí díganme ustedes, porque está bien, lo que la gente diga es importante, pero lo más importante es lo que cada uno de nosotros diga, el concepto que cada uno tenga de quién es el Señor. Porque uno escucha, ¿no? Uno puede escuchar que Dios es este, Dios es aquello, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús para usted y para mí? Porque se supone que ese concepto que tengamos de alguien es un concepto que uno ha construido, que uno ha averiguado, que uno ha vivido. ¿Me entiende? Que uno ha percibido de cerca. ¿Quién dicen ustedes que soy? Entonces díganme, ahí donde Pedro dijo la revelación aquella, ¿cierto? Entonces él edificó su iglesia sobre la roca. ¿Era Pedro? No, sobre la revelación, ¿se acuerdan? La revelación que Pedro le dio. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre ese concepto, sobre esa roca, sobre esa afirmación, que por cierto no se la dio ni carne ni sangre, ¿te acuerdan que él dijo? ¿Te la dio quién? El Padre que está en los cielos, ¿no? Entonces, ahí estableció su iglesia, ¿no? Sobre él mismo, ¿estamos de acuerdo, no? Y él dijo algo, él dijo, y esta es mi iglesia, ¿y qué más? Y las puertas del Hades. Y ni las puertas del Hades, ¿qué pasa? Prevalecerán contra ella. Yo no sé si ustedes saben qué quiso decir esa afirmación. Ni las puertas del Hades prevalecerán sobre ella. ¿Sí? Más o menos saben qué quiso decir el Señor con eso, ¿no? Sí, la muerte, dice, el Hades es el lugar de los muertos. Sí, bueno, cuando habla de las puertas, uno tiene que, acuérdense que escudriñar es eso precisamente, ¿no? Cuando usted agarra una frase, usted dice, bueno, vamos a ver. Cuando digo las puertas, ¿qué quieren decir las puertas? ¿Qué son las puertas? Acuérdense que en la antigüedad las ciudades tenían muros y dentro del muro había una gran puerta, ¿cierto? Y la puerta era lo que le daba poder a esa ciudad, o la que la fortalecía, o la que la mantenía a salvo. Por eso no sé si ustedes han visto que cuando van a invadir un castillo o algo, ¿qué es lo primero que tiran a tumbar? La puerta, ¿cierto? Bueno, obviamente, pastor, pero eso oye, porque por dónde van a entrar por la puerta, pero bueno, por eso es que las puertas eran muy fuertes. Y ustedes ven a veces en las películas que van todos con un tronco ahí, ¡hey! ¡Pum! Y ¡pum! A eso tumbaban la puerta, ¿cierto? Porque en el momento que caía la puerta, caía todo. Entonces las puertas tienen esa simbología de ¿qué? De poder. Las puertas del Hades, entonces estaríamos hablando del poder de ¿qué? Y el Hades, como dice Jorito, tenía que estar muy asociado con un lugar de muerte, ¿no? Era el lugar donde las almas iban allá, pero siempre se asocia el Hades con ¿qué? Con muerte. Entonces cuando él decía las puertas del Hades, uno lo podría reemplazar y en otras versiones está el poder de ¿qué? De la muerte. Entonces, como queriendo decir, y esta es mi iglesia, y ni el poder de la muerte que pasa podrá contra ella. ¿Cierto decir? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos que el Señor ¿qué? Venció la muerte. ¿Cierto decir? Entonces, esa afirmación que dice el Señor, obviamente no la vamos a poner en tela de duda. Nosotros sabemos que la iglesia ha permanecido y permanecerá. Amén, ¿no? Así es. ¿Por qué dice eso, pastor? Bueno, no solamente porque el Señor lo dijo, sino porque ya hemos visto muchos ejemplos de que ha sido atacada y de todo y no han podido. Es como la palabra. La palabra de Dios dice que es la misma de ayer, de hoy y ¿cuándo? Y de siempre. ¿Por qué? Porque ha sido tratado de ser ridiculizada, descartada, lo que sea, y no han podido. Porque la palabra es viva y ¿qué? Y eficaz. Viva porque viene de un Dios vivo y eficaz. ¿Por qué? ¿Por qué algo es eficaz? Porque sirve. Porque funciona, ¿cierto? Porque funciona. Duela el que le duela. La palabra funciona, no falla. Pero bueno, aunque el Señor haya dicho eso, de que ni las puertas del Hades ni el poder de la muerte prevalecerá sobre la iglesia, lo que no podemos negar es que la iglesia corre, digamos, hay ciertas cosas que pasan alrededor de la iglesia que atentan contra ella. Que hay peligros que son, ¿qué? Inminentes. Eso es una realidad, ¿no? O sea, eso no quita que se acechen grandes peligros alrededor de la iglesia, ¿no? Peligros que a veces son visibles y otros que no tanto, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos atravesando una realidad que no podemos negar y es que el concepto de iglesia está muy desprestigiado. Entonces, a uno le dicen, la verdad, le dicen, ponga un negocio, ponga una iglesia, bromeando, la gente bromea con eso. ¿Por qué? Por los malos testimonios, por todo lo que se ha visto, ¿no? O uno dice, ¿usted qué es, pastor? No, te llenaste de plata. ¿Me entiendes? Porque ese es el concepto que se tiene.
¿Por qué? Por los malos testimonios, por la culpa de los mismos líderes que se han encargado de desprestigiar el concepto de iglesia. Nosotros estamos experimentando y varias veces lo hemos dicho que a nivel del cristianismo un genocidio. ¿Han escuchado que eso lo hemos dicho varias veces? ¿No? Amén, amén. ¿Saben lo que es un genocidio, no? Amén, amén. Es una exterminación sistemática de algún grupo o de alguna organización. Por ejemplo, lo que ocurrió con los judíos allá en el Holocausto, eso fue un exterminio, un genocidio, ¿no? Porque sistemáticamente lo iban aniquilando. Entonces, con el cristiano genuino, el cristiano verdadero, estamos viviendo un genocidio. Cada día, toda esta cantidad de cosas que salen, corrientes, doctrinas, de todo, malos testimonios, son insumos, son ingredientes que a la larga suman ¿para qué? Para este genocidio, para que cada día sea más difícil ver un cristiano genuino. Ahora se dirá, pastor, ¿y llegará un momento que no se van a ver? No, o sea, el pequeño remanente siempre va a estar ahí. Amén. Pero que cada vez más difícil, ¿no? Entonces estamos viviendo eso. Ahora se dirá, pastor, ¿y peligros como cuáles hay en la iglesia? Muchos. Por ejemplo, les voy a decir algunos que encontré por ahí el material que tenía. Por ejemplo, la confesión de fe sin vivir la vida de Jesús. Hay mucha gente que hace su confesión de fe, ¿no? Y de hecho hay gente que la hace cada 8 días a veces. A veces se acuerda cuando uno saca a la gente acá que le entregan su vida al Señor. Me decía que raro, ninguno sale cada 8 días. Hay gente que sale y hace la oración de fe, pero sin tener conocimiento o entendimiento de por qué lo hace, ¿no? Pues entregan su vida al Señor y creen que pueden seguir viviendo una vida como es silvestre. Entonces, una confesión de fe, un nuevo nacimiento sin ser genuino, y la gente creyendo que porque hizo la confesión de fe ya son salvos y siguen viviendo su vida común y corriente. Ese es un peligro. Que la iglesia esté llena de gente así, tremendo, ¿no? Y de hecho es triste, pero la mayoría de las iglesias están llenas de gente así, que creen que han nacido de nuevo, pero que no han nacido de nuevo. Eso es un peligro para la iglesia, ¿no? ¿Qué más? Cuando el Señor les dijo, para que ustedes me completen ahí y interactuemos, el Señor les dijo, ustedes erran. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ignoran las escrituras. Ese es un peligro para la iglesia, la ignorancia de las escrituras. Mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de conocimiento. Eso es un peligro para la iglesia. Ahora se dirá, pastor, ¿y por qué peligro? Pues, imagínate, si hay una iglesia que no conoce palabra, lo que yo venga a decir aquí, todo el mundo se lo come. ¿Cierto decir? Y todo dependerá de que se pare aquí en un púlpito, sea íntegro o no, y sea una persona temerosa de Dios. Pero la mayoría de las veces no sucede así, ¿no? Entonces la ignorancia de las escrituras es un problema, es un peligro para la iglesia. El Señor en algún momento dijo al pueblo, ustedes son un pueblo necio. ¿Por qué? Ustedes son necios. ¿Qué más? ¿Alguien acuerda? Porque hay las escrituras, ¿no? No, pero en otro pasaje él dijo, que acuerda que varias veces hemos dicho que hay un concepto de Dios que tenía aquí, y después pasó acá, primera Pedro, cuando ustedes ya son nación santa, real sacerdote, pero cuando estaban acá dijo, ustedes son necios. Dice, porque coláis el camello y no, ahorita de batear. Ustedes son necios, ¿por qué? No me conocen. Así dijo, ustedes son necios porque no me conocen. No conocer a la persona del Señor es un peligro para la iglesia. Usted dirá, pastor, ¿y no es lo mismo que no conocer las escrituras? Pues sí, están ligados porque el Señor y uno, la palabra de Dios y su palabra no son, pero digamos que una cosa separémonos, no conocer la palabra, no conocer las escrituras y no conocer a la persona de Cristo, no conocer a la persona de Dios. Y recuerden que cuando uno no conoce a la persona, ¿qué pasa cuando uno no conoce a la persona? Pues no la puede amar y todo lo que ustedes saben, pero me lo voy a poner al revés. Si yo conozco a las personas, yo entiendo su obra, ¿cierto? Es decir, conocer a las personas, yo entiendo la obra. Entonces, por ejemplo, yo conozco a Borrito, yo conozco a David, a algunos los conozco más que a otros, entonces uno entiende por qué la gente hace cosas y por qué no hace cosas que uno diría porque no las hace. ¿Por qué? Porque los conozco. Entonces, no conocer a la persona del Señor es un problema. ¿Qué más? Otros peligros de la iglesia, los que iban a venir en tiempos finales disfrazados de ovejas, ¿quiénes eran? Los falsos pastores, los falsos profetas. Es un peligro para la iglesia y son peligros eminentes. Cuando la palabra dice, es que esta gente salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿De quién está hablando? De Pedro. ¿De quién? Falsos hermanos. Falsos hermanos. Los falsos hermanos son un peligro para la iglesia también. Entonces, si ven que por más que las puertas del Hades no prevalezcan sobre ella, está bien, se va a mantener,
Pero ¿hay peligros? Hay peligros. Y bueno, ¿y qué decirles de las falsas doctrinas? ¿Y qué decirles de lo que pasaba allá en la iglesia de Corinto? Cuando uno decía, es que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de aquí. Digo, no, aquí todos somos de Cristo. ¿Qué otro peligro hay? La división de la iglesia. Es un peligro. La iglesia está dividida, hermanos. Ahora, ¿ustedes creen que es normal que la iglesia esté dividida? Sí, dice que sí. ¿Por qué? Dice porque para que se aprueben. ¿Qué divide las iglesias? La doctrina. La doctrina. Y entonces sabemos que hoy hay doctrinas de todo tipo, ¿no? Falsas y sanas, y dentro de las sanas hay diferentes doctrinas y las iglesias se separan. Porque si tuviéramos todos la misma doctrina, la doctrina de Cristo, la iglesia debería ser una. De hecho, la iglesia de Cristo es una sola, ¿no? Por eso es que a veces uno dice, los cristianos, vean, el cristianismo debería ser como el catolicismo. ¿En qué sentido? Bueno, van a interpretar, ¿en qué sentido? En que si usted es católico, usted no tiene ese problema de decir, uy, voy a ir a una iglesia que queda allá. Por ejemplo, lo que les sucede a la Rata de Familia, ellos vienen a la abuela. Ellos vienen hasta acá, Cartago, vienen a la abuela San José, bueno, no sé si van por Heredia también, van por las 4 provincias. Entonces, los católicos no tienen problema, ¿por qué? Porque si yo me paso a un barrio y hay una iglesia ahí a 2 cuadras, a esa hora. ¿Por qué? Porque es lo mismo. ¿Cierto que sí? Es lo mismo. Yo no tengo que moverme. Es más, la misa uno ya sabe cómo empieza, a dónde me tengo que parar, dónde me tengo que sentar. Y cuando el curita dice la paz, y dice la paz, y ya falta poco. Puede decir paz, ya que sale. Entonces, lo mismo. Las iglesias cristianas deberían ser iguales si nos moviéramos la misma ¿qué? Doctrina, en el mismo espíritu. Pero desafortunadamente no es así. Entonces, las doctrinas que pasan se separan. Y ese es el tema, ¿no? Entonces, la iglesia está dividida, ¿no? Ahora, dentro de todos estos peligros, que hay muchísimos, y dentro de las falsas enseñanzas, falsas doctrinas, es algo de lo que vamos a estar tocando hoy, ¿no? Que tiene que ver con lo que Pablo le hablaba a la iglesia de Colosenses. Él les decía, pero si ustedes ya murieron en eso, ustedes murieron en cuanto a los rudimentos del mundo, ya se quedó atrás, ¿por qué siguen sometidos a esas cosas? Cosas como, no hagas esto, no gustes, no toques, y llevando la lenguaje actual, no se vista así, no vaya al cine, no vaya al estadio, cuidado de fútbol. ¿Me entienden? Una cantidad de reglas que uno dice, pero si eso ya nosotros no estamos en ese asunto, el tema es otro. El tema ya hay que dejar esos rudimentos, eso quedó atrás, hay que trascender, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, eso nosotros lo conocemos en el mundo cristiano como ¿qué? Como el legalismo. ¿Debo decir? El legalismo. Eso es un cáncer en la iglesia, el legalismo, ¿no? ¿Y por qué les digo un cáncer y no un cáncer? Es uno de los tantos cánceres que hay. Porque todos saben lo que hace el cáncer, ¿no? Carcome, ¿no? Va carcomiendo, va debilitando lo que hace comer en la madera, ¿no? Entonces todas estas cosas van carcomiendo, ¿no? La falsa doctrina, las falsas enseñanzas, lo que en vez de fortalecer la vida del cristiano, lo que hacen es que debilitarlo, ¿no? Y cualquier cosita lo tumba. ¿Por qué? Porque estas cosas no fortalecen, estas cosas debilitan. Entonces el legalismo realmente es algo bien peligroso dentro de las iglesias. Y ahora se dirá, pastor, ¿y qué es legalismo? Hay mucha gente que ni sabe que está en una iglesia que es legalista. ¿Por qué? Porque nunca se dio la tarea de saber qué es el legalismo. ¿Qué es exactamente, no? Vamos a tratar en este tiempo de ver lo que alcancemos a ver y que nos quede un poquito claro de qué es exactamente, qué caracteriza el legalismo, cuándo una iglesia es legalista y cuándo yo puedo ser legalista, porque créanme que a veces uno se va y cree uno que uno es legalista solamente cuando está en ese tipo de cosas, ¿no? De que no se vista así, que no escuche esto, que no vaya allá, que cuidado aquí, que el sábado hay que guardarlo sí o no, que bueno, que si usted va a orar tiene que levantar la mano, si no, usted está desobedeciendo. Bueno, una cantidad de cosas que son reglas puestas por la Biblia. No. ¿Son puestas por qué? Por hombres. Que era el pleito que el Señor tenía con quién? Con los fariseos, ¿no? Que ahorita también vamos a entrar en eso. ¿Pero qué es legalismo? Bueno, el legalismo obviamente tiene que ver con cuando uno buscar su santificación o crecimiento espiritual con base en ¿qué? En obras, en acciones. Y digamos que esto dice por ahí los estudiosos que tiene mucha influencia del catolicismo, ¿no? Porque acuerden cuando vimos la diferencia entre lo que era una religión y una relación, ¿no? La religión generalmente es un conjunto de ¿qué? De simbologías, de rituales. Eso es una religión, mientras que una relación es compartir, ¿no? Ya la vivencia. Entonces, a uno le enseña mucho en la católica, y lo digo yo porque fui 35 años católico,
de que las obras te salvan. ¿Cierto que sí? Por eso es que en las misas los curistas aprovechan mucho para hablar mucho de obras sociales. No tanto, vamos a leer la carta según San Mateo, y uno, cuando uno ya tiene conocimiento, uno se queda esperando después de que hay una lectura de la palabra, una explicación del texto para que uno entienda la palabra, ¿ven? Pero no, ya después se leyó y empieza uno a hablar sobre las obras del barrio y la forma de ayudar a los pobres. Entonces, ¿por qué? Porque hay ese concepto de que las obras te salvan, ¿no? ¿Entienden? Entonces, eso tiene mucha influencia en esto que es el legalismo, que es básicamente buscar o pretender uno el favor de Dios por medio de ¿qué? De obras, de cumplimiento de actitud y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el legalismo? Así, la definición formal. Dice aquí que es un término que usan los cristianos evangélicos para describir una posición doctrinal. Porque el legalismo, te dirá, pastor, pero el legalismo es una doctrina. Yo diría que más que una doctrina es una posición doctrinal, porque dentro del legalismo hay muchas doctrinas. Dentro del legalismo hay muchas enseñanzas, que cada enseñanza es una doctrina. Entonces, el legalismo en general es una ¿qué? Es una posición doctrinal, básicamente, que se enfoca en lo que le decía ahorita, cumplimiento de reglas, cumplimiento de reglamentos, y que realmente hay que apegarse a ellas, ¿para qué? Para alcanzar la salvación y para uno poder crecer espiritualmente, ¿no? Entonces, en términos generales es eso. Los legalistas creen que es necesario que uno se apegue estrictamente al cumplimiento literal de esa regla y reglamento para poder alcanzar la salvación o para poder crecer, ¿no? Y bueno, miren por ejemplo esta advertencia que hacía Pablo, para que ustedes vean realmente todo lo que encierra este tema del legalismo en Romanos 10:2. Pablo le decía a la iglesia, decía, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Ahora, por lo menos él decía, yo reconozco que ellos son celosos de las cosas de Dios. ¿Por qué lo decía Pablo? ¿Por qué creen ustedes que Pablo lo podía hablar así con autoridad? O sea, yo les reconozco que ellos tienen celos de las cosas de Dios. ¿Por qué creen ustedes? Porque lo veía. Porque Pablo, cuando era Saulo, era legalista, era celoso. Él perseguía a los cristianos, ¿por qué? Por ese celo de las cosas de Dios que lo movía, ¿no? ¿Me entienden? Entonces él dice, yo les reconozco, sí, doy testimonio que tienen celo de las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia. Dice él ahí, en Romanos 10:2, no conforme a ciencia. Ellos tienen celo de las cosas de Dios, pero no es un celo, ¿por qué? Con conocimiento, por entendimiento. Es una religiosidad, que es lo mismo que le pasaba a los fariseos, celosos de las cosas de Dios, pero sin conocer a ese Dios al cual celaban, ¿no? Al cual cuidaban. Como que uno cuide a alguien y uno no conozca a ese alguien que está cuidando. Pura religión, pura religiosidad, ¿no? Entonces decía, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, que es lo que hacen los legalistas, ignoran realmente lo que Dios dice por medio de la Escritura, y lo que hacen es agregar ¿qué? Cosas de ellos mismos, ¿no? Entonces dice, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hay gente que utiliza eso, que también hacen los legalistas eso, agarrar textos bíblicos y acomodarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, porque el fin de la ley es Cristo. ¿Sí ven? Ahí dice que con Cristo, ¿la ley qué? Llegó a su fin, se terminó. Pero eso no es lo que dice ahí. Ahí dice, el fin de la ley es Cristo. Cuando uno lee la palabra fin, recuerde que eso tiene dos significados, ¿no? Amén. Cuando yo les digo a ustedes, hermanos, nos vemos dentro de 8 días porque el culto llegó a su fin. Se acabó, se terminó, finito. ¿Yo lo sé? Pero cuando yo les digo a ustedes, hermanos, que conozcamos la persona de Cristo por medio de la palabra, ese es el fin del culto. Ese es otro significado, ¿no? Es el objetivo, es el propósito. Entonces, por eso el Señor dijo, cuando querían enmarcarle esa cosa que decían, pero para abrazarle, como queriendo decirle al Señor, pero es que la palabra dice que con usted se acabó la ley. No, eso no es cierto. Es más, yo no vine aquí a abrogar la ley, sino a que se cumpla. ¿Me entiende? Porque querían, como dice, endosarle eso que realmente no es lo que la palabra dice. Eso hacen los legalistas también. Agarran textos, los acomodan y hacen que la gente cumpla literalmente lo que está escrito ahí. Por ejemplo, el libro de Malaquías, ¿te acuerdas? Que dice Malaquías, que ustedes han robado a Dios. ¿Sí ven? Ahí dice que el que no diezme, roba a Dios. ¿Entienden? Entonces ponen a la gente a diezmar para que cumplan literalmente una frase que está fuera del contexto, porque ya todos saben, yo creo que todos ya manejen lo de Malaquías, ¿no?
y sepan lo del diezmo y las tribus y los levitas y todo eso ustedes ya lo manejan, pero así, ¿no? ¿Quiero decir? Nadie dijo amén, pero bueno. Entonces el legalismo tiene que ver con eso, ¿no? Básicamente Pablo lo que le decía a la iglesia de Romanos es esa: yo les doy testimonio de que ellos sí tienen celo, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetan a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces, esto es una combinación muy peligrosa entre lo que es la ignorancia y lo que es el orgullo espiritual, porque los legalistas, si tienen algo, es que son muy orgullosos. Amén, amén. Nadie le va a decir que están equivocados, ¿no? Ya vamos a ver algunas características de ellos, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando el Señor le devolvió la vista al ciego, que dijo que los fariseos le decían ahí, es que ese no estaba ciego, ese era un farsante, ¿se acuerdan? Sí. Yo me acuerdo porque esa película la veo cada rato. Entonces, ¿qué él dice? No, si yo he venido aquí a dar vista al que no tiene y a quitarla A los que dicen al que que tienen. tiene. Entonces mismo salió los fariseos a decir, ¿qué? ¿Vas a decir que entonces los justos somos ciegos? Y así dijeron, así como dije. Entonces mismo el Señor le dijo, bueno, pero como ustedes dicen que ven, entonces el pecado que permanece. Entonces nunca van a reconocer su error realmente, porque es una combinación de ignorancia y orgullo espiritual, ¿no? Entonces, ahora, lo que sí no vacila una persona que es legalista es en qué? ¿Cómo? Señalar, buscar a los demás, ¿cierto? Buscar a los demás. Entonces, tira al pastor y juzgar es bueno, hermano. Nosotros debemos juzgar, el Señor espera que juzguemos, pero que juzguemos ¿con qué? Con justo juicio. Con justo juicio. Y es que cuando el Señor decía en su palabra de que no juzguen al hermano, es no juzgues a un hermano si tú estás peor que él, ¿entiendes? Que es lo que hacen los legalistas. Bueno para señalar, pero no entienden esto que siempre hemos visto, ¿no? Que hay tres deditos que señalan a uno, ¿no? Bueno para señalar a los demás, pero bueno, ¿cómo estoy viviendo yo, no? Porque eso es lo que hace una persona que es legalista. Pero bueno, ¿qué más? Bueno, doctrinalmente el legalismo es algo que está opuesto a la gracia, recuerden. Ya todos manejan lo que es la gracia, pues uno podría decir, ¿qué es la gracia? Un regalo, lo que Dios nos ha dado sin merecerlo. Entonces, y no es que nosotros hayamos tenido que esforzarnos demasiado para que Dios nos diera por gracia lo que nos ha dado, simplemente en su momento que pasa, nos presentamos a Él con un corazón que arrepentido, humillado, clamamos a Él, de ahí en adelante el Señor nos da esfuerzo, pero inicialmente el ser rescatados, el Señor lo que demandó de nosotros simplemente fue disposición, arrepentimiento. Pero esta gente lo que dice es, no es así de fácil, hay que cumplir literalmente una cantidad de cosas que ahorita las vamos a estamos bien, hermanos, ahí vamos llevándole el hilo, ¿o no? Amén. Entonces, para evitar caer en eso, hay que irse mucho a la palabra. Por ejemplo, Juan 1.7, palabras del apóstol Juan, dice, pues la ley vino ¿por quién? Por medio de Moisés. Amén. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo, ¿no? Entonces, siempre hay esa discusión de que si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia, si estamos bajo la ley, si estamos bajo la gracia. Entonces, nosotros no estamos bajo la ley porque nunca hemos estado bajo la ley, para nosotros no somos judíos, ¿cierto? ¿No? Pero sí estamos bajo la ley ¿de quién? De Cristo. Porque si no hubiera ley, nosotros no sabríamos si estamos en pecado, en gracia. ¿no? Porque precisamente ese es el propósito de la ley, marcar si uno, lo que tú dices, si uno está o no está en pecado. ¿Cómo sé yo si estoy infringiendo una ley? Si estoy conduciendo mi carro a 120 km por hora, ¿cómo sé que infringo una ley? Porque yo sé que hay una ley que dice que no se puede manejar en tal zona más de 80. Pues. Entonces la ley es la que me indica a mí si estoy o no estoy, ¿dónde? En la gracia. ¿Me entiendes? Entonces, pero la ley de Moisés, realmente nosotros nunca hemos estado en esa ley. Entonces, para entender uno realmente qué es el legalismo, porque ya ustedes a lo mejor dicen, sí, ya sé qué es cuando alguien, el legalismo en términos generales es cuando alguien viene a legislar donde Dios no ha legislado, a meter leyes aquí que Dios no ha establecido. Y ahorita más adelante vamos a hablar del legalismo moderno y se los adelanto. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que más se ve hoy en día en el legalismo hoy en día en las iglesias? ¿Tiene que ver con qué? Con la vestimenta. Con la vestimenta, ¿no? Por ahí se han enfocado. Porque antes no era tanto la vestimenta, antes eran las comidas. Eso es inmundo, que está aquí, que allá, que y las fiestas religiosas. Pero con el correr del tiempo todo va cambiando, ¿no? El concepto se mantiene y lo que cambian son las personas, pero todo se va como actualizando. Entonces ahora hoy en día es básicamente cosas muy externas que tienen que ver con la vestimenta y dentro de la vestimenta todo de que si el pelo, que si los aretes, cosas de esas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero para entender qué es el legalismo,
es bueno saber, porque este tema del legalismo es un tema espinoso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué digo espinoso? Porque acuérdense que hay gente que ya está adoctrinada en eso. O sea, hay gente que ya está así y nadie le va a hacer salir de ahí, ¿no? Hay gente que está en iglesias, yo no sé si saben que son legalistas o no, pero están ahí, están contentos y están ahí, ¿no? Entonces, sacarlas de ahí es bien complicado. Entonces, explicar qué es el legalismo, digamos, para que uno entienda mejor, pensemos en lo que no es el legalismo, ¿no? Porque hoy en día a uno le ponen la etiqueta de legalista por cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿el apóstol Pablo era legalista o no? Un poco. No, cuando digo Pablo, no Saulo de Tarso. Saulo sí era legalista, porque el hombre era celoso de las cosas de Dios, pero sin entendimiento, sin conocimiento. Pero cuando se volvió Pablo, ¿era legalista? No. Se apegaba ¿a qué? A la ley. A la ley. ¿Pero a la ley de quién? De Cristo. De Dios. Amén. ¿Yo te voy a decir? Entonces a veces la gente dice, uno no puede entender, uno no puede seguir literalmente cosas porque se vuelve legalista. Entonces, por ejemplo, ¿qué no es legalismo? Si el querer uno crecer diariamente en santidad, o sea, ser cada día más santo, que uno crezca en santidad, que hace la gente dice, wow, pero usted es legalista. Eso no es legalismo. De hecho, esa es la intencionalidad de Dios para nuestra vida. Comprender que realmente el Señor anhela eso. Es la voluntad, nuestra santificación. Como decía el apóstol Juan también, allá en 1 Juan 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, el que yo quiera santificarme cada día más, no es legalismo. Es parte de la voluntad de Dios. De que uno se santifique, que uno santifique a Dios en su mente. Ahora, ¿qué es santificarse? Porque es que alguien dice, no hombre, no sea legalista. Y se le pregunta, ¿pero usted sabe qué es santidad? ¿Qué es santificarse? Y la gente no sabe. Apartarse. Santificarse cada día apartarse más de las cosas que no tienen nada que ver con Dios. Amén. Y meterse más en las cosas de Dios. Eso es ser legalista. Pero la gente lo ve así. Eso no es legalismo, ¿no? Entiendan eso. ¿Qué más? Vivir una vida piadosa, es decir, que uno se tome seriamente el vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Eso no es legalismo, lo que hablamos ahorita de Pablo. De hecho, el Señor siempre lo dijo, ¿no? Si ustedes me aman, guarden mis mandamientos, porque es la mejor manera, ¿no? Entonces, guardar los mandamientos de Dios no es ser legalista, ¿me entienden? Para nada. Literal, como está escrito en la palabra, como el Señor lo estableció. El problema es cuando a esos mandamientos hay gente que le agrega cositas, ¿no? ¿Me entiendes? Ese es el problema, ¿no? Guarda mis mandamientos, dijo el Señor, ¿no? Y al final lo resumió todo en uno solo, que dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿no? Y al prójimo como a ti mismo. Ese es el cumplimiento de la ley, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, limitar mi libertad. O sea, limitar mi libertad por amor a un hermano no es legalismo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo, digamos, deje de hacer algunas cosas porque sé que si las hago, alguien que es débil de la fe puede caer. Entonces, dejar de hacer eso, que alguien le diga, hombre, no seas legalista. Digo, no es que yo sea legalista. Lo que pasa es que mejor me abstengo de hacer ciertas cosas porque pensando en los débiles de la fe, ¿no? Y eso está escrito en Romanos 14:13, dice, por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo, ¿a quién? Al hermano, ¿no? Entonces, hay cosas, obviamente, que hay un hilo muy delgado entre tener misericordia con la gente y ser tolerante, porque la palabra de Dios no se negocia, ¿no? Compra la verdad y ¿qué? No la venda. Una cosa es que uno sea misericordioso con la gente, y otra cosa es que negocie esos principios cristianos. Eso no tiene negocio, ¿no? ¿Estamos claros, hermano? Entonces, recuerden nada más, legalismo no es otra cosa que querer buscar el favor de Dios por medio de un cumplimiento de ciertas, digamos que podrían ser, nosotros le dijimos obras ahora, pero generalmente son actitudes, costumbres, hábitos, cosas de esas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características que puede tener una persona o una iglesia legalista? Bueno, generalmente todo lo que tiene que ver con el legalismo se enfoca en lo externo, básicamente. Lo externo, por eso hablamos ahora de qué? De la ropa, la vestimenta, las cosas que se ven, las cosas que la gente ve. Y dejan en segundo plano ¿qué? Lo interno. O sea, cuando uno habla de lo interno está hablando de ¿qué? Las cosas del corazón, ¿cierto que sí? Entonces, por eso la lucha del pecado la concentran en ¿qué? Cosas externas. Entonces, para evitar la lujuria, ¿entonces qué hacen? Bueno, de las mujeres no se pongan pantalones.
que usen faldas a los tobillos, ¿cierto? ¿Sí? Para evitar el adulterio. Entonces, que los hombres no vayan a la playa, no pueden ir al cine, ¿no? Cosas de esas. Entonces, eso es luchar contra el pecado con cosas que externas. Y nosotros sabemos que la guerra nuestra no es contra carne ni sangre, ¿cierto? No, sino que es espiritual. No podemos pelear así. No puede ser porque me abstengo de esto, que eso no es, digamos, no es vivir en santidad, eso es vivir en ¿qué? En abstinencia. Porque la abstinencia, ¿qué es? Dejar de hacer algo que yo quiero hacer. Y eso no tiene nada que ver con santidad. Cuando usted camina en santidad, usted deja de hacer cosas porque usted sabe que no están en línea su naturaleza cristiana, de hijo de Dios. Entonces, usted puede ir a la playa, imagínese. Pero si usted aquí no está sano, o sea, si usted no está sano en su mente, no ha santificado a Dios en sus pensamientos, usted, para tener deseos impuros, para planear o maquinar una infidelidad, un adulterio, usted no necesita ir a la playa. Usted lo hace antes lo hizo David. En su propia casa. En su propia casa, ahí en su habitación, ahí. No fue para la playa, ¿cierto? ¿No? Bueno, sería playa, claro que sería playa. Entonces, generalmente se enfatizan en ¿qué? En lo externo. Entonces, prohíben toda esa cantidad de cosas y por eso prohíben a las mujeres que se pongan colgantes, una cantidad de cosas para evitar ¿qué? Porque esa es la lucha contra el pecado. Es muy, muy externa, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Y entonces, claro, si una mujer, y hablemos de las mujeres porque van a quemar de llueve, ¿no? Si una mujer se apega a esa norma, entonces está más santificada, más espiritual. Pero si una mujer no se apega literalmente a eso, entonces está mal, ¿no? Así sencillo es, los dos grupos, nada más, ¿no? Entonces, el problema de eso básicamente es que estamos dejando de un lado lo interno, ¿no? Y recuerden que todo este caminar cristiano, todo este proceso de restauración, todo este proceso de cambio, es algo que sucede de adentro hacia afuera, ¿no? De hecho, el Señor cuando empezó su ministerio, por ahí arrancó, ¿no? Bienaventurados, ¿quiénes? Los de limpio corazón. Los de limpio corazón. Porque ellos, ¿qué? Verán a Dios. Entonces no está hablando de los que cumplan estas normas y todo eso. Eso lo ha enseñado el Señor desde siempre, ¿no? Desde siempre. Entonces, acuérdate, antes, en la ley, ¿qué decía la ley? Que el que no se acostara con una mujer no estaba cometiendo adulterio, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ellos se preocupaban más porque físicamente no lo vieran con una mujer que no fuera su esposa. Entonces, si no lo vieron, están cumpliendo la ley, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, no, pues que esto no es externo, esto es de aquí, pensamiento, sentimiento, ¿no? El que la desea en su corazón, en su mente, ya adulteró. Amén, porque el asunto es interno, es de adentro hacia afuera. Amén, entonces, pero estos legalistas lo testó lo externo, nada más. Déjate ir allá, no vayas allá, no te sientes allá, no te pongas esto, no vayas allá, una cantidad de cosas que Dios no ha dicho nada de eso. Por eso es que el Señor pelea con los fariseos o los falsos profetas que dicen una cantidad de cosas que yo no he dicho. Les dicen que van a tener paz y yo no les he dicho nada de eso. Nada que tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, recuerden, la Biblia está llena de eso, ¿no? ¿De dónde vienen nuestras guerras? De adentro de nosotros mismos, ¿no? De adentro, ¿no? Entonces, ¿de dónde procede todo eso? Básicamente, el Señor lo ha dejado muy claro, de ahí vienen todos los malos pensamientos, adulterio, fornicaciones, todo eso viene de adentro. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, no lo que sale. Todo eso tiene que ver con ¿qué? Con que hay que apuntar hacia lo de adentro. Primero, si estamos sanos en lo interno, en nuestra mente, en nuestro corazón, todo lo externo se va a manifestar. Por eso es que, recuerden, ¿no? A veces a nosotros nos preguntan por qué la iglesia llama Efesios 4:23. Porque tenemos la firme convicción de que mientras nosotros no hagamos esto, damos frutos. No hay cristianismo si uno no lo hace con una mente ¿qué? Renovada, despojándose, renovando, vistiendo. Ya ustedes conocen eso de memoria, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces, por eso el Señor cada rato les decía a los fariseos, ¿qué les decía? ¿Ustedes son qué? Sepulcros, por fuera lindos, pero por dentro están podridos. Y si el que no entendió eso le decía, pero es que ustedes limpian el vaso, ¿qué? Por fuera, pero por dentro está sucio, ¿no? Entonces, asegúrese nada más de estar limpio, ¿por qué? Por dentro. Y deje de estar enfocándose ¿qué?
en lo externo, en lo exterior. Ahora usted dirá, pastor, ¿y lo exterior no es importante? Sí, pero si proviene de un cambio, ¿qué? De adentro, ¿entiende? Por eso es que usted, a veces dicen, la forma de vestir, ¿no? Adelantando un poquito en eso. Vea, cuando la gente entiende, realmente, sabe quién es dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia y todo eso, no hay que estar exigiendo nada. Cada uno, en medio de su convicción de lo que es en el cuerpo del Señor y su relación que tiene con Él y el conocimiento que tiene de Él, de lo que a Él le agrada y no, cada uno va a hacer cosas conforme para agradarle a Él. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué necesitamos para agradar al Señor? ¿Qué? La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Tenemos que la fe es que conocerlo, todo lo que hemos hablado, ¿no? Ahora, la fe no se inyecta, hermanos. No pueden decir, hagan una vida aquí, que les vamos a dar una porción de fe a todos, ¿no? No, la fe se construye por medio de una vivencia. Vamos, hermanos, ustedes recuerden eso, ¿no? Todos los legalistas se enfocan, ¿qué? En lo externo, nada más. ¿Qué más? Lo que les decía ahorita, la lucha del pecado se centra solamente en eso de no coman, no toquen, no prueben aquello, no utilicen aquí allá, y básicamente es pelear esa batalla con fuerzas, ¿qué? Humanas, ¿no? Pero el Señor dice, no, eso... Utilicen las armas que yo les doy. Ahí está la armadura del cristiano, ustedes la conocen. La salvación, la justicia, el evangelio, la espada del espíritu. Bueno, todo lo que ustedes ya conocen, porque las armas son ¿qué? Espirituales. Amén, hermano. ¿Qué más? Los legalistas tienen una visión equivocada de lo que es la parte de la ley, ¿no? Porque recuerden lo que les decía ahorita, el propósito de la ley no es propiamente salvarnos. El propósito de la ley es, no nos salvamos por gracia, ¿cierto? Pero el propósito de la ley es ubicarlo a uno si realmente estamos o no estamos en gracia. ¿Entienden? Por ahí tenemos que, pero no es enfocarnos propiamente en la ley y en el cumplimiento de la ley, ¿no? O sea, nosotros tenemos que, obviamente, someternos a la ley de Cristo, que es la que nos rige ahorita, ¿no? Ahora, otra cosa que tienen los legalistas es que generalmente lo que les decía ahorita utilizan, digamos, la Biblia como tal, o textos bíblicos, para apoyar sus posiciones doctrinales, ¿no? Entonces ellos generalmente añadían cositas, que era el problema que tenían los fariseos, añadían cositas ahí para hacerlo ahí. Ahorita les voy a decir algo interesante ahí, porque al Señor lo crucificaron o lo mataron propiamente, no por una ley que estuviera escrita aquí en la palabra. Qué curioso, ¿no? Sino porque el mismo Pilato dijo, bueno, yo no encuentro ningún delito. Y entonces al mismo le salieron los judíos a decir, no, pero nosotros sí tenemos una ley. Y por esa ley, él tiene que poner. Usted imagine, el creador de la ley, lo mataron al final, ¿por qué? Por una ley de hombres. Qué curioso, ¿no? O sea, es algo bien interesante. Entonces, miren lo que le decía el Señor a los fariseos, ¿no? Les decía, porque a él le reclamaban mucho, porque eran legalistas, ¿no? Le decían, ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos que en vez de comer con manos impuras, que comen con manos impuras? Y él les contestó, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes que son hipócritas. Según está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, ¿cierto? Y en vano me adoran porque sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Ese era el reclamo que el Señor tenía con los fariseos a cada rato, ¿no? Que se traslada hoy en día aquí lo mismo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a ellos, por allá que les dijo que ellos se colaban el mosquito y todas esas cosas? Porque ellos decían, no, es que nosotros diezmamos. Y yo decía, ustedes diezman, pero ustedes diezman el comino y la menta, cosas que son insignificantes, ¿no? Pero están dejando de lado, ¿qué? Lo mejor de la ley, que era justicia, misericordia, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, esa es una característica de los legalistas, que generalmente entienden una parte de la escritura nada más, y con lo que entienden, por eso construyen toda su enseñanza, su doctrina, ¿no? Entonces, recuerden nada más, ninguna persona tiene el derecho, tiene la autoridad de restringirle a nadie más allá de lo que está escrito en la palabra, ¿no? Ahora, estamos hablando de cosas espirituales, ¿no? Porque vaya a mirar, pastor, y entonces un jefe no puede poner reglas en la empresa. Sí, pues no estamos hablando ahí, no está en juego la salvación, ¿no? Está en juego, ¿qué es? El salario, otra cosa, pues. Pero no estamos hablando de cosas espirituales, estamos hablando de las cosas que tienen que ver con Dios, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa que es interesante ahí en los legalistas
es que ellos siempre verán a los que no estén de acuerdo con ellos como rebeldes o liberales. Entonces, si usted no está de acuerdo con lo que aquí se predica, todos los demás son ¿qué? Rebeldes, ¿no? Todos los demás son liberales y no se apegan a lo que está ahí. ¿No? Y era lo que les decía ahorita acá. Y les voy a leer eso, ese que está ahí, que creo que está, déjame ver si está aquí lo tenía yo marcado por aquí. Creo que está en Juan. Lo que les decía ahorita de la ley con la cual ellos fue que mataran, digamos así. Mire, aquí está, Juan 19:6. Dice, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícame, crucifícame, ¿cierto? Y Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Entonces los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. ¿De dónde salió esa ley? De los fariseos, de ellos mismos. O sea, esa ley no está escrita ahí, no está escrita. Entonces, generalmente acomodan todo a su propia manera, ¿no? Y de que se salga de ahí, pues es rebelde. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, ahí, no? Eso es como un contexto, digamos, muy general de lo que es el legalismo. Vamos a meternos ahorita al legalismo de hoy en día, al moderno, al que tal vez entendamos mejor. Pero nada más antes de meternos ahí, entendamos esto, ¿no? El legalismo es una corriente doctrinal que se ciñe básicamente en el cumplimiento literal de ciertas normas, leyes o cosas ahí, que por lo general son de origen ¿qué? Humano, de personas que las han inventado, las han agregado ahí. Por eso el Señor le decía a los fariseos que ustedes le ponen a la gente una cantidad de cargas que ustedes cumplen. ¿Por qué? Porque eso no son cosas de ustedes, nada más. Hipócritas, y bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces, básicamente el legalismo moderno, como les decía, cambia en el transcurrir del tiempo, porque antes está muy enfocado en comida, en lo que era el mundo, y la fiesta solemne hoy en día tiene que ver mucho con cuestiones de ropa, y las mujeres son las que más le caen un poquito a ellos, pero como más para, aunque también nos cae, ¿no? Pero en nuestros días básicamente se enfocan en eso, ¿no? Que la mujer no, que si puede llevar arete o no, que si la mujer se puede teñir el pelo o no, que una cantidad de preguntas, ¿no? Que a veces si uno tuviera conocimiento de la palabra como tal, pues son preguntas que no caben, ¿no? La gente las sigue haciendo ya, porque son cosas que se siguen enseñando. Pero miremos a ver qué es lo que dice la palabra en cuanto a eso, ¿no? Porque aquí, recuerden, aquí siempre lo importante es tener ¿qué? Un equilibrio, ¿no? Entre lo que dice la ley, realmente lo que dice la palabra, y lo que viene o no viene de Dios y que ha sido agregado y que ha sido manipulado. Por eso es que es importantísimo, les decía al principio, que uno de los grandes peligros que tiene la iglesia es el desconocimiento ¿de qué? De la palabra. Ustedes están equivocados, ¿por qué? Porque ustedes ignoran las escrituras. Si no las ignoraran, no harían esa pregunta, muchas preguntas que le hicieron al Señor, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el tema. Y lo que sí hay que dejar claro aquí es que en ningún momento estamos diciendo que obedecer la ley sea legalismo. Estamos hablando de obedecer leyes que han sido ¿qué? Manipuladas, distorsionadas por mano de hombre, ¿no? Pero realmente obedecer la ley del Señor, eso no tiene nada que ver con legalismo. ¿Recuerdan cuando la mujer adúltera la llevaron al Señor? Y que todos le fueron porque dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué dijo el Señor a ella? Vete, ¿qué? No peques más. Es decir, vete y empieza a caminar conforme a la ley, a los mandamientos. ¿Entiendes? No peques más. Cuando el Señor, el joven rico le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué fue lo que le dijo? Cumple los mandamientos. Entonces, no es que estemos diciendo que cumplir los mandamientos ni la ley sea legalismo, no. El problema es cuando ha sido distorsionada, manipulada, y hace que la gente lo cumpla literalmente, ¿no? Lo que les decía ahorita de Malaquía, hay muchos ejemplos. Vamos, hermanos. Entonces, lo importante es tener un equilibrio, no salirse de ahí, de cosas que sean malinterpretadas, fuera de contexto. Recuerda que la falsa doctrina siempre sale de ahí, ¿no? De un texto que es sacado del contexto, ¿no? Y ustedes se acuerdan que cuando uno saca un texto del contexto, lo que está buscando es un pretexto. ¿Un pretexto para qué? Para crear una herejía, ¿no? Ya ustedes saben lo que es una herejía, ¿no? ¿Qué es una herejía, me acuerdan? Es una cosa que salió de la misma palabra. Sí, pero ¿qué caracteriza una herejía? ¿Me acuerdan que lo vimos hace 8 días? Que la expresión positiva es una herejía. ¿Por qué? ¿Me acuerdan? Una herejía es todo aquello que está en contra de lo que establece
un pensamiento doctrinal, religioso, cristiano, digamos, que les decía a ustedes que, por ejemplo, que uno le dice a los católicos que María no ascendió al cielo, entonces para ellos eso es una herejía. ¿Por qué? Porque está en contra de lo que ellos tienen establecido, ¿no? Entonces, todo lo que esté en contra de lo que está establecido dentro de la doctrina de Cristo es una herejía. Por ejemplo, la confesión positiva que hemos hecho eso son herejías, las maldiciones generacionales son herejías, que la salvación no se pierde, herejías. ¿Por qué? Porque están en contra de lo que es el Evangelio del Señor. ¿Estamos claros, hermanos? Ahí, ¿no? Entonces, todo lo que esté ahí, evitarse eso, básicamente conocer la palabra. Entonces, empecemos primero dentro del legalismo moderno con el famoso tema, el interminable tema que tiene que ver con la mujer y la vestimenta. ¿Cuál es? A los pantalones. Los pantalones, ¿no? Que la mujer no puede usar pantalón. Eso, y hay iglesias que así lo tienen. Que las mujeres no pueden usar pantalón. Entonces, dicen que es pecado que le ponga eso. ¿Y en qué se basan? Ah, bueno, porque acuérdense, todas las falsas doctrinas, las herejías, tienen su versículo. ¿Yo te lo digo? ¿Por qué? Porque salen de la palabra. De aquí salen las falsas doctrinas. Entonces, ¿en qué se basa eso? Es que Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Eso es lo que dice. Entonces, ¿cómo arman el argumento? Entonces dicen, bueno, entonces vamos a armar el argumento. Dice, el pantalón es ropa de hombre, ¿cierto? La mujer no lleva ropa de hombre. Entonces, la mujer no lleva pantalón. Así de sencillo, ¿no? Así, directo, ¿no? La mujer no puede llevar pantalones, ¿por qué? Porque el pantalón es ropa de hombre. Entonces, y ahora, ¿dónde dice que el pantalón es ropa de hombre? ¿En ningún lado? ¿Quién inventó eso? Lo mismo hombre. Es más, ustedes saben, bueno, me olvidé decirle eso, ¿ustedes saben cuántas veces aparece la palabra legalismo en la Biblia? Ninguna. Ninguna. ¿Cuántas veces aparece la palabra pantalones en la Biblia? Tampoco. En ese tiempo no había pantalones. ¿Sí o no? En ese tiempo, ¿qué era lo que se usaba? Túnicas. Y las túnicas de las mujeres tenían ciertas diferencias con las túnicas de hombres. Eran, a veces los colores, tenían más adornos, cosas de esas. Entonces sí habían túnicas para mujeres y sí habían túnicas para hombres. Está bien, las mujeres pongan sus túnicas y los hombres pongan sus túnicas, pero en ese tiempo no había pantalones. Entonces, ¿de dónde salió eso? ¿De dónde salió eso? ¿Me entiendes? ¿Mandamientos de quién? De hombres, manipulaciones, todo mal interpretado realmente. Entonces, ahora, si uno conociera eso, pues realmente uno diría, bueno, pero ¿dónde está eso? Cada vez que usted escuche algo, recuerde, cada vez que usted le quieran imponer una enseñanza, ¿qué es lo que tiene que hacer? Que siempre hablamos, 4 cosas. Primero, ¿eso lo enseñó quién? Cristo. ¿Eso lo enseñó nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo enseñaron los apóstoles? ¿Lo avala la palabra? O sea, ¿lo respalda la palabra? ¿Está en línea a la naturaleza santa de Dios? Si alguno de esos es no, pues es no. Entonces, yo no recuerdo haber leído aquí la palabra alguna enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sobre los pantalones de la mujer. Ahora usted dirá, pastor, pero es que, ¿cómo va a decir pantalones? En ese tiempo no había. Pero está bien, entonces yo se lo sacaron. Alguien puede decir, es como el aborto. La palabra aquí en la Biblia no está la palabra aborto. Pero nosotros sabemos que el aborto es malo. Sí, pero es que ¿qué es el aborto? No matará. El aborto es, digamos, es como la interrupción anticipada de una vida, digamos así como hay una definición mucho más. Entonces tiene que ver vida. La Biblia sí habla de vida. ¿Entienden? ¿Y de quién es el dador de vida? ¿Y a quién tiene la potestad de dar o quitar la vida? ¿Entiendes? Eso sí no habla, cada uno lo puede conectar. Pastor, en la Biblia no dice nada que fumar marihuana sea malo. Pero te habla aquí de que el cuerpo es templo del Espíritu y que ese cuerpo fue comprado con un precio de sangre y que hay que cuidarlo. Entonces, cosas de esas, ¿entienden? Entonces, ¿no? Ese es un argumento que utilizan los mormones. No sé si a ustedes les ha pasado, no sé si ustedes han recibido algún mormón en la casa, que ellos dicen que la Biblia se quedó en el tiempo. ¿Cómo? Se quedó estancada en el tiempo, no se modernizó. Y entonces por eso utilizan el versículo que está en Hebreos, donde dice que hay que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo y buscar la perfección. Porque dicen que la doctrina de Cristo es rudimentaria, se quedó ahí porque no menciona temas como estos, como el aborto, cosas de esas. Entonces por eso fue necesario una nueva revelación que recibió, bueno, ya ustedes conocen la historia. Y entonces surge ¿qué? El libro del Mormón, que es el complemento perfecto. Entonces la Biblia con el libro del Mormón, digamos, no la destruye nadie.
Pero si tiene el libro de Mormón, no. ¿Entiendes? Entonces, ahí utilizan eso, ¿no? Porque la Biblia no menciona esa serie de conceptos, pero la Biblia es muy amplia, ¿no? Es un libro antiguo, pero no anticuado. Hay que tener eso presente. Entonces, ese tema de los pantalones de la mujer, hermanos, pues yo sinceramente les digo que eso no es tampoco, no hay mucho que explorar en eso. O sea, yo creo que ustedes, si usted lo vea, ustedes no porque están aquí, pero alguna vez en una iglesia que prediquen eso, pregunte nada más, ¿dónde está escrito eso? ¿Dónde dice eso? Exactamente, que le expliquen de dónde salió eso, o esa prohibición, o qué se busca con eso. Dicen, no, la mujer debe ponerse una falda al tobillo. Está bien, pero a veces hay faldas al tobillo que son peores que un pantalón. ¿Entienden? Entonces, ahora, ¿cómo sabe uno eso? Usted sabe quién está en su mente, ¿no? Ahora, si usted no sabe quién está en su mente, ¿qué pasa? El que no sabe quién está en su mente, su cuerpo no vale nada. Su cuerpo, su vida, no vale nada. Entonces, por eso la gente hace tantas cosas que uno no entiende por qué. Porque no saben quiénes son en su mente. ¿Estamos, hermanos? Entonces, que los pantalones, recuerden, en el tiempo no había pantalones, todo era con túnicas y básicamente la cobertura a la que llegan es con eso. Entonces, eso no hay nada que respalde eso, ¿no? O sea, y además, recuerde, hay pantalones para qué. Hay pantalones para hombre y para mujer. Para mujer. Entonces, una mujer que esté llevando un pantalón para mujer no está haciendo nada, no está violando ninguna ley, no está. ¿Pero no? Porque ahí lo que dice es: la mujer vista como mujer y el hombre vista como hombre, y vista varonilmente. Ahora, me hago esa pregunta yo: ¿qué dirá la gente en Escocia, por ejemplo, que los hombres usan falda? Entonces, parte de eso es costumbre, pero no nos vamos a meter ahí y con todo el día que vaya a aplicar a Escocia. Entonces, estamos claros con eso de los pantalones, ¿no? No hay nada más que profundizar ahí. Hay pantalones para mujer y listo, no es mucho lo que hay que meterse ahí, simplemente es algo que no tiene ningún sustento. Ahora, el tema de las joyas de oro, que si la mujer se puede poner joyas de oro, entonces dice, no se puede. ¿Por qué? Porque 1 Pedro 3:3, porque recuerden, siempre hay un versículo, 1 Pedro 3:3 dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Dice ahí la palabra en 1 Pedro, ¿cierto? Entonces, con base en ese versículo que dice, sí, ahí está muy claro, la mujer no puede llevar arete ni joyas ni nada de eso. Ahora, lo triste es que hay mujeres que sí creen ese tipo de enseñanzas y de afirmaciones, ¿no? Pero entonces, escudriñando uno ahí un poco, digamos, cuando la frase habla ahí de adornos de oro, si uno busca el original, el griego, porque para eso sí es bueno el internet, ¿no? Te averigua en un diccionario bíblico o las versiones que están en originales y todo eso, porque a veces, digamos, algún apóstol dijo algo y la palabra que se tradujo o se trajo al español, digamos, no era exactamente la que el griego quería decir. Entonces, cuando la palabra en griego que habla ahí de adornos de oro es una palabra que se escribe así, peritesis, así se llama. Peritesis, donde la palabra peri quiere decir alrededor y tesis quiere decir puesto, ¿no? Entonces, peritesis ahí en esa frase lo que significaba eran hilos de oro. Eran hilos de oro que las mujeres ricas de ese entonces, pues obviamente sus peinados y cogían y los enrollaban en hilos de oro y todo, y a veces se colgaban diamantes, porque tenían plata. Entonces era exagerado, era muy ostentoso, realmente era una costumbre propia de las mujeres ricas de Roma y muy vanidosas, por cierto, ¿no? Entonces era una costumbre de ella. Entonces la recomendación de Pedro ahí es: no copien esas modas extravagantes, que realmente eso ya es exagerado, ¿me entienden? Pero era una recomendación a la iglesia, nada más, dejen de estar copiando eso, y no, más bien sean ¿qué? Recatadas y todo eso, pero no quiere decir en ningún momento que una mujer no pueda ponerse unos aretes, no, ¿me entienden? O sea, es cuando se manipula el asunto y hace que la gente cumpla cosas, al mejor estilo de los fariseos, que ni ellos mismos cumplen lo que las establece, ¿no? Habría que ver en esas iglesias que son bien legalistas, qué hay al interior de cómo viven los pastores de esas iglesias y sus familias, a ver si lo que deciden a la iglesia realmente lo cumplen en las casas. Pero eso no tiene nada que ver con eso, ¿no? Nada más era una recomendación de Pedro a la iglesia: no copien esas modas extravagantes que son propias de mujeres que tenían mucho dinero, muy vanidosas, de Roma y todo eso, que no tenían nada que ver con la iglesia o con el pueblo de Dios. Pero no tiene nada que ver, ¿me entiende? O sea, y si usted se va a cada enseñanza, así, al hilo, nada más,
siempre se va a encontrar que hay sorpresas detrás, ¿no? No hay ningún respaldo realmente. Entonces, de eso se trata el legalismo, de cuando uno pretende legislar donde Dios no ha dicho nada, prohibir cosas que Dios no ha prohibido, ¿me entienden? Ahora, no hay que confundir porque nosotros en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos hace copartícipes de su naturaleza y dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Podemos disfrutar la libertad en Cristo, pero una cosa es la libertad y otra cosa ¿qué es? El libertinaje. ¿Qué es libertinaje? El abuso de la libertad, ¿no? Ustedes no crean que porque no es una iglesia legalista, entonces, bueno, entonces todo el mundo haga lo que le da la gana. No, nosotros sí cumplimos la ley, pero la que está aquí en la palabra. Pero hay que conocerla. Vamos, hermano. Ahora, otra, esto que está en 1 Corintios 14:34, que dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les he permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Sí? La mujer no puede predicar en la iglesia. ¿Me entienden? De ahí sacan de esos versículos de la mujer no puede predicar. Ahí dice. Pero ahí no dice predicar. ¿Qué dice ahí? Que callen, que no hablen. Hablar. Está hablando de hablar, ¿no? Entonces, ¿por qué dicen que hablar es predicar? O sea, ¿de dónde sacan eso? Ahí dice hablar. Entonces, si se va uno al original griego y todo eso, lo que quiso decir, ¿cuál fue la palabra que utilizó Pablo realmente en el original para eso? Imagina que la palabra que utilizó Pablo ahí en el original griego es una que se escribe la leí, que traduce conversar nada más, ¿no? Entonces, además, si Pablo hubiera querido decir que la mujer no podía predicar, hubiera escrito tal cual, porque no se le permite a la mujer que predique en la iglesia. ¿Por qué no lo hubiera puesto directamente? Puso él hablar, ¿no? ¿Entienden? Ahora ustedes dirán, pastor, pero hay otro versículo que dice que a la mujer no se le permite enseñar al hombre. Ese es otro tema. Ese es otro tema que pasaba en la iglesia de Éfeso, con unas sacerdotisas que eran allá y con gente que eran mujeres que sí enseñaban, pero enseñaban cosas que no tenían nada que ver con la doctrina. Pero en este caso en particular, no está hablando de que la mujer no pueda predicar, sino que lo que está diciendo es conversar, ¿no? Eso es como que yo les dijera aquí, porque, bueno, aquí, que no salga de aquí ni de redes sociales, ¿quiénes son las que hablan más? Las mujeres, entonces no se les permite a las mujeres hablar, conversar aquí en el culto, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos en un culto, ¿entienden? Nosotros conversamos aquí, pues yo le hago preguntas, pero hay iglesias donde nadie. Y entonces, muchas veces se da la costumbre que las mujeres preguntaban, conversaban, entonces en medio de la enseñanza era eso. Entonces, no se les permite conversar aquí. Y si alguna tiene alguna pregunta, guárdela para después y pregúntele en su casa a su marido. ¿Me entienden? Ese es el espíritu de la enseñanza realmente. Entonces, por eso es que el Señor le decía a los fariseos: ustedes no han entendido, ustedes están dejando lo más importante, el espíritu de la ley. O sea, no se están metiendo con entendimiento, se están yendo literalmente, ¿no? Entonces, este es otro punto que enseña mucho de que la mujer no puede hablar, no puede predicar, no puede enseñar en la congregación, pero si utilizan este versículo, no tiene nada que ver, simplemente está hablando de que no conversen, no hablen dentro del culto mientras está dando la enseñanza en la sinagoga. En ese entonces, ¿no? Y aplica para la iglesia aquí. Entonces, son algunos ejemplos, hermano. Entonces, nada más, lo que pusimos son unos ejemplos para que usted, cada enseñanza que tenga que ver con lo que estamos viendo del legalismo, o que usted tenga la sospecha y diga, es que no me suena, yo no creo que, conociendo al Dios que conozco, yo no creo que Él haya dicho eso, o que Él haya querido decir eso. Entonces voy a escudriñar, voy a investigar, voy a meter, ¿me entiendes? Es lo que uno debería hacer. Porque hay gente que a veces sale de iglesias legalistas y se vinieron a dar cuenta que están en una iglesia legalista cuando ya están afuera. Porque estando adentro nunca hicieron el intento de saber, ¿será que esto es así o no? Simplemente era ¿qué? Como oveja, ¿a dónde? Al matadero. Al matadero, ¿no? Como lo que le ponen a los caballos, así, ¿no? No mire para ningún lado, intente, obedezca, cumpla la ley. Vamos, hermano. Entonces, ahora usted dirá, pastor, pero si esa gente está allá en esas iglesias, si ellos son felices allá, ¿cuál es el problema? Porque hay gente que piensa eso. Bueno, ¿cuál es el peligro? Bueno, hay varios peligros, obviamente, en eso, ¿no? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es el verdadero problema del legalismo?
Uno lo podría resumir en dos. Uno es que por lo general ese tipo de prácticas traen división a la iglesia. Yo les decía, hay gente que se cansa. ¿Amén o no? Entonces la iglesia comienza ¿qué? A desintegrarse. Si es una iglesia sana, que de un momento a otro comienza a practicar este tipo de cosas, la gente se va cansando, la gente se va desgastando y comienza por dividirse y se acabó una iglesia que a lo mejor fue sana en algún tiempo. Ese es un problema, pero ese no es el más importante. El más importante, ¿sabe cuál es? Que la gente pueda creer que por medio de estas cosas está agradando a Dios cuando no es así. Porque son cosas humanas, son cosas exteriores, lo que hablamos ahora, de que no está llegando uno a cumplir realmente el propósito de que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque como les decía, no está incluyendo lo que es interno, ¿no? Pero que por eso fue que el Señor dijo, le voy a dar un corazón nuevo, le voy a quitar ese corazón y le voy a poner otro. ¿Por qué? Porque lo mío con ustedes va de adentro para afuera. ¿Entienden? Primero, sanaré su tierra. Ya después, cuando, recuerden, ¿no? En la agricultura normal, antes de usted ver frutos, usted ver una buena cosecha, usted tiene que sanar la tierra, tiene que arreglarla, ¿no? Ya después visiblemente va a ver los resultados. Entonces, el asunto con estas iglesias es que todo se va a lo externo, ¿no? Y creen que con eso están cumpliendo o agradando a Dios o el propósito que Dios tiene para ellos, pero no es así. Entonces eso es peligrosísimo. Es lo mismo del religioso, porque los legalistas son religiosos, los fariseos eran religiosos. Por eso el Señor les dio con todo, porque se supone que eran los que más conocían. Y entonces por eso al que más conoce más se le sigue, ¿no? Amén, hermano. Entonces, sí es importante que nosotros sepamos, porque vean, esto sí es bien importante. Ahora no vaya a creer usted con todo lo que hemos hablado y diga, uy, qué salvada, yo no estoy en una iglesia legalista. Estoy en una iglesia donde respiro la libertad de Cristo. Pero no le confíe. En muchas iglesias que no son legalistas, hay cristianos legalistas. Porque el legalismo va más allá de eso, ¿no? Y ahorita vamos a utilizar una parábola para que veamos ahí en esa parábola 5 cositas que caracterizaban en esa parábola a los fariseos, que los hacía legalistas y que nos puede hacer a nosotros, en cualquier momento, ser legalistas. Entonces, qué delicado es caer ahí, hermano. Quiero que hagan esa pregunta siempre. ¿Seré yo maestro? ¿Seré yo? ¿Alguno de esos? Entonces, vamos a ir todos a esa parábola que está en Lucas 18. Todos la conocen. Lucas 18. ¿Estamos ahí todos, hermanos? Lucas 18, dice que es la parábola de quién? Del fariseo y el publicano, ¿no? Primero la vamos a leer y vamos a ver después 5 características de ese fariseo ahí. Dice, a unos que confiaban en sí mismos, estamos en Lucas 18, 9, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Recuerde que el Señor siempre utilizaba las parábolas para que el que no quisiera oír, oyera, ¿no? Esta gente no quiere escuchar nada, entonces le puede decir una parábola. Y seguro que la gente escuchaba. Decía, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Ya todos saben lo que es un publicano, ¿no? Amén, amén. ¿Qué es un publicano? Un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos. Entonces, casi siempre había esa enemistad entre lo que era el pueblo judío y los publicanos, ¿no? Porque no se querían. Pero ¿quién va a querer un recaudador de impuestos? ¿No? Tampoco. No hay más que los de ellos mismos. Sí, entonces ese era el tema con ellos. Entonces subieron, uno era fariseo y el otro era publicano. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano que está aquí al lado. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, de esta parábola nosotros podemos sacar 5 características que, voy a decir 5 características que caracterizan, pero no lo voy a decir. 5 cosas que caracterizan a un legalista. Cualquiera de nosotros lo podría hacer. De lo primero, viendo la historia que acabamos de leer, ¿no? Un legalista es una persona que frecuentemente se alaba a sí mismo.
puede caer en el legalismo en eso. Los fariseos tenían ese problema. Para ellos no había nadie como la canción aquella, ¿no? Nadie como yo. Nadie como tú, pero nadie como yo. O sea, yo soy lo máximo. O sea, generalmente ese exceso de alabanza, ¿no? Que ahora usted dirá, pastor, pero uno no se debe querer a uno mismo. Sí, hay que quererse, ¿no? Pero no caer en el narcisismo, que ya es un amor desmedido. Acuérdate que el narcisismo es un amor desmedido hacia uno mismo, ¿no? Entonces, constantemente estarse alabando. Eso no, porque ¿a quién es que debemos alabar? A Dios. O sea, Él es el único que merece alabanza. ¿Qué ganamos nosotros con estarnos alabando frecuentemente las virtudes que tenemos, mis aptitudes, que yo conozco más, que bueno, soy lo que el otro no es? Entonces, generalmente, cuidémonos de estar en ese exceso de alabanza hacia nosotros mismos, ¿no? Otra cosa que hizo este fariseo es estarse comparando con los otros para sentirse mejor. Es que yo no soy como ese que está ahí, ¿entiendes? Entonces, no caigamos en eso. Estárselo comparando. Claro, lo peor que uno puede hacer en esta vida es estar comparando con los demás. Si no, pregúntele a Asaf. ¿Saben quién es Asaf? ¿Quién? ¿Cómo? Asaf. Ah, sí. Saludo de Salmo 7.3, ¿se acuerdan? Que Asaf. Asaf, siendo lo que era, era un líder ahí en la iglesia, en el templo tenía su vestir y decía, ay, pero es que el impío ni se esfuerza y le va bien. Y entonces por estar viendo la prosperidad del impío, que casi resbaló. Entonces, lo peor que le puede pasar a uno en esta vida es estarse comparando con los demás. No compare su matrimonio con los demás, porque siempre va a haber un matrimonio mejor que el tuyo. Aunque, ¿cuál es el mejor matrimonio para uno? El de uno, que tú lo tienes, ¿cierto? Con sus defectos, con sus virtudes, lo que sea, pero eso es mejor. Pero nunca compare con nadie más. Ni profesionalmente, ni espiritualmente, porque eso no está bien. En el caso de los fariseos es que ellos sí se comparaban con los demás para sentirse bien. Entonces decían, no, yo hago esto, hago lo otro, ¿me entiendes? Yo ayuno, hago de todo, ¿no? Porque ahí hay un ejemplo de lo que es el legalismo. Que ellos decían, es que, Señor, o sea, me tienes que tener en alta estima, porque yo ayuno, diezmo, voy al culto todos los domingos, ¿entiendes? Pero es que eso no es suficiente, ¿entiendes? Porque el Señor ve más allá de eso, ¿no? Recuerda que la gente iba a las sinagogas todos los días y todos los domingos, allá iban los sábados, ¿cierto? Bueno, no sé cuánto iba. Pero la gente iba a las sinagogas. ¿Y qué les decía el Señor? ¿Esta gente qué? Con sus labios me honra, me clama a mí, pero su corazón está lejos. Entonces está bien, cumplían el ritual de ir a la sinagoga, no es suficiente. ¿Entiendes? Metas en la cabeza siempre eso, que en las cosas de Dios no crea que es suficiente lo que hace o lo que hacemos, porque ahí caemos todos. No es suficiente, siempre hay algo más. Entonces un buen padre se puede ser mejor todavía. Mejor hijo, igual. Mejor esposo, lo que sea. Entonces, generalmente se comparan, viven de las comparaciones. Él no es como nosotros, él es mejor, soy más espiritual, es más sabio. Alguien podría, porque en esto siempre, ahora que menciono eso no lo tenía aquí, pero alguien podría decir, pastor, ¿y no sabía que el Señor cayó en el legalismo ahí al decir, ¿quién dice la gente que soy? ¿Qué le interesa? ¿Qué dice la gente que le tiene que interesar a uno lo que diga la gente que no es? O sea, al Señor no le interesaba lo que la gente dijera de él, ¿no? Porque seguro hay gente que piensa bien de ti, hay gente que piensa mal, ¿no? Él quería llegar, era lo que pensaban su círculo cercano, porque él ya se iba a ir y a ellos eran los que iba a dejar, ¿no? Entonces, como cuando uno digamos que uno le vaya a dejar una empresa a un hijo, porque uno se va a pensionar. Entonces uno hasta última hora quiere cerciorarse de que realmente ese muchacho sabe el rol que tiene, la responsabilidad que está iniciando, conoce cómo se maneja la empresa, ¿me entienden? Entonces el Señor dice, bueno, yo ya no voy a ir y estos son los que van a quedar. Entonces necesito saber si ellos, qué concepto tienen ellos, o sea, ellos tienen claro sobre qué concepto vamos a edificar la iglesia. Pero no es que el Señor les estuviera interesando qué es lo que la gente piensa de él, ¿no? Ahora, nosotros, tal vez en lo natural, nos preocupa a veces, ¿no? ¿Qué pensarán de mí? No, o sea, no se preocupe qué piensa la gente de usted, preocúpese por vivir agradando a Dios y de seguro que lo que la gente piense de usted va a ser bueno. Amén o no, así de sencillo es esto, pero no hay que uno preocupado de qué piensan de mí ni de estar metiendo esos estándares. Viva bien, viva conforme a la voluntad de Dios y no solamente vas a agradar a Dios, sino que vas a agradar a los hombres, es lo que la palabra dice, ¿no? Amén, hermano, ¿no? ¿Qué más? Bueno, generalmente los fariseos, acuérdense lo de siempre, ¿no?
le ponían normas a todo eso, eran generalmente celosos de la ley, mantenían pendiente que la gente cumpliera todo, pero ellos no lo cumplían. Eso ahora sí era pastor, yo no lo puedo hacer. Claro, hay muchas iglesias que pasa eso. Ahora nos contaban que hay iglesias que ponen a la gente a ayunar. Ponen a la gente en la mañana a ayunar y la gente ayune, y los pastores se llevan por detrás a comer. Y nos lo cuenta alguien que estuvo ahí metido, ¿entiende? A lo mejor estilo los fariseos, ¿no? Y son iglesias que le ponen a la gente a hacer cosas, entonces, y ponen normas y todo eso, y era lo que el Señor le decía a ustedes, le ponen cargas a la gente que ni siquiera cumplen ustedes. ¿Qué más? Sirven a Dios para ser reconocidos. Eso pasa en todo lado. Lo menos que le interesa a veces a la gente que esté en ese tipo de actitudes, ahora, por eso el consejo siempre a los que sirven es, ¿qué los motiva a servir? ¿Qué los lleva a servir? Ser reconocidos. Hay gente, por ejemplo, hay gente que dice, es que yo no me metí a servir porque es que yo no sé predicar. Es que acabo de predicar es la única forma de servir. No, hay muchas formas. Uno sirve en su casa, en su trabajo, con su testimonio, pero nunca para ser reconocido, ¿no? Sino para qué? Ser reconocido el Señor. Recuerden el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo lo que hizo para ser reconocido, porque él no vino a ser reconocido. Él vino ¿a qué? A preparar el camino al que a él sí le interesaba que fuera reconocido. Porque cuando el que habría de venir vino, ahí mismo él dijo, ya, yo tengo que preparar ya. Y ahí el Cordero de Dios, ¿no? Síganos a él ahora sí, porque ya llegó el que era, ¿no? El que habría de venir ya vino. ¿Cierto decir? Entonces, ¿a mí qué me queda? Irme Juan, y que él crezca. Entonces, sirven a Dios para ser reconocido. El fariseo generalmente era de todo eso que está en la lista ahí, de que ayunaba y todo eso. Ahora, piensen ustedes, ¿será que lo hacían realmente por estar bien con el Señor o porque la ley se lo exigía? Era más un cumplimiento de la ley. Y por medio de ese cumplimiento de la ley, exigir que Dios lo bendijera o que Dios obrara a favor de ellos porque estoy cumpliendo la ley. Pero más allá de eso es obviamente hacerlo para agradar al Señor, y realmente eso es lo que nos debe mover a servir, ¿no? Y lo otro, lo que les dije ahorita es que generalmente los fariseos tenían ese problema de no reconocer sus errores. En la medida en que uno no sea dado a la autocrítica o a escuchar opiniones, porque no crean que uno, ustedes, o lo que predicamos, lo que sea, uno no lo sabe todo, ¿no? Y tampoco es la verdad escrita en piedra, ni mucho menos. Uno trata de sujetarse a lo que está escrito en la palabra, ¿no? Pero hay cosas que aprender, aquí todos somos ignorantes, porque hay muchas cosas que ignoramos de la palabra, ¿no? Entonces, y empieza por ahí, por reconocer sus errores. Los fariseos no reconocían sus errores para nada. Ellos siempre iban adelante del Señor en todo, y por eso es que hubo ese contrapunteo. Porque imagina usted uno contender con Dios, peor negocio que hay, ¿no? Los fariseos cometieron el peor error, que es contender ¿con quién? Con el Señor. Siempre había una palabra ahí, y siempre trataban de ponerle cositas, ¿no? ¿Y quién va a resucitar? Si esta mujer se casó con 7 hermanos, allá cuando resuciten, ¿con quién va a resucitar? Y hay gente, miren ese ejemplo que acabo de poner, esa gente que le hizo esa pregunta al Señor de la resurrección, esa gente ¿qué pasaba? Ellos no creían en qué. Ellos no creían en la resurrección. ¿Y entonces para qué preguntan de algo que tú no crees? Hay gente que dice, es que eso del diezmo y por ejemplo, hablando del diezmo, ¿no? Que nosotros tampoco creemos en el diezmo, obviamente, pero bueno, pongamos ahí. Hay gente que dice, es que eso del diezmo es un robo. Y usted, ¿de dónde se congrega usted? No, yo no soy cristiano. Y entonces, ¿a ti qué te importa? ¿Me entiendes? Hay gente que opina de eso. Entonces, ahora, el diezmo es un robo, ¿sí es cierto? Pero yo sí me congrego, está bien. Entonces, pero es otro tema. Entonces, esa gente no creía en la resurrección y eso le pregunta al Señor sobre la resurrección, ¿no? Pero esos eran los saduceos, ¿verdad? Esos eran los saduceos, pero de todas maneras eran parte de los líderes religiosos de ese entonces, ¿no? Entonces no reconocen sus propios errores, lo que les dije ahorita de que si ellos eran ciegos o no. Entonces, para ir cerrando, hermanos, este tema, vean, la Biblia está llena, cualquier tema, ¿no? El tema que a usted se le ocurra, aquí está la guía, la explicación, la orientación. O sea, y si usted no entiende, dígale la sabiduría de Dios, ¿no? Ahora, recuerde, cuando usted lea algo de la palabra no es, y si no la entiende propiamente, hay un principio que manejamos en la iglesia, ¿no? Que no hay falta de qué? De revelación. No hay falta de provisión. Porque aquí está la provisión, ¿cierto? No es falta de provisión.
¿Es falta de revelación por falta de relación? ¿La agarraron? Si usted tiene una buena relación con el Señor, de seguro que va a recibir revelación. Amén, amén. Y esa revelación va a ser para usted una provisión. ¿Para qué? Para defenderse de todo, ¿no? O sea, para defenderse y hacer buena defensa del Evangelio, ¿no? Entonces, en conclusión, hermanos, sobre este tema, bueno, recuerden, de acuerdo a lo que vimos, lo que pasó a los fariseos, que cualquiera podemos caer en legalismo sin darnos cuenta, ¿no? Entonces hay que estar siempre así. La advertencia del Señor es que esté bien, no se descuide, medite en su fe, examínense, pésense, mediten, ¿no? Ahorita que vamos a compartir la cena del Señor, ahora después del servicio, ¿se han visto que hay una parte que Pablo le decía que cada uno pésese y si no está viviendo, que no tome la cena indignamente, ¿de acuerdo? Alguna vez me preguntaban a mí qué era indignamente. Bueno, lo que interpretamos nosotros de indignamente es lo que a mí me inhabilita para participar en la cena del Señor, y lo único que a uno lo inhabilita para participar en la cena del Señor es el pecado. ¿Cierto que sí? Entonces, porque hay gente que a veces no toma la cena del Señor y dice, ¿por qué no tomaste la cena? Y dice, no, es que esta mañana se me olvidó orar por los elementos. ¡Legalista! Eso es legalista, o sea, ¿me entiendes? No sé si me entendieron el ejemplo, pero hacer casos, ¿entiendes? Entonces no legisla donde Dios no legisla. La advertencia de Pablo es muy clara, ¿no? Entonces, aquí lo importante, hermano, siempre es una conclusión que equilibrada, ¿no? Y para evitar esto, nada más leo para ustedes 2 versículos. 1 Samuel 16:7, dice la palabra del Señor: no mire su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. Los humanos no ven lo que ve el Señor, porque los humanos ven lo que es visible, pero el Señor ve, ¿qué cosa? Corazón. Corazón. Entonces el tema está acá adentro, ¿no? No se cohiba, no se limite de cosas si usted no está seguro que realmente el Señor lo cohibe o no. Ahora, no haga cosas que usted crea que están buenas también, si usted no está seguro si el Señor lo cohibe o no. Entonces tiene que meterse a la palabra para conocer, ¿no? Santiago 2:18 nos dice que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Es muerta, ¿cierto? Entonces, porque ahí hemos estado hablando de que toda esta serie de cumplimientos y cosas que uno hace son obras, ¿cierto decir? Las obras, dirán, no es por obra, está bien, las obras son importantes porque las obras hacen visible ¿qué? Nuestra fe, y tiene que haber un equilibrio, ¿no? Yo creo en algo, tengo que actuar conforme a lo que yo creo, ¿me entienden? Pero no puede ser que yo crea en algo y lo que se ve visible de mí sea totalmente contrario, ¿no? Tiene que haber un equilibrio, básicamente en eso, ¿no? Recuerde nada más, y quiero dejar esto bien claro, la obediencia adecuada a las Escrituras no es legalismo, ¿no? Más bien eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros, ¿no? Sacrificio no quiero, ¿qué es lo que quiero? Obediencia. ¿Pero obediencia a qué? A mi palabra, no a mandamientos de qué? De hombre, ¿no? Porque recuerde, ¿no? En el momento que usted le entrega su vida al Señor y usted entra en el proceso que ya hemos hablado, usted va a recibir información. Y a la medida que uno recibe información, usted va a tener que tomar la decisión. Si obedece o no obedece. Si camina en obediencia o camina en obediencia. Si activa las bendiciones de Dios o activa las maldiciones de Dios. Nunca dejará de ser, ¿qué cosa? Una decisión personal, ¿no? Pero obviamente el decidir obedecer, ténganlo por seguro que no es legalismo. Eso es un hilo muy delgado, ¿no? No siempre obedecer la ley es legalismo. El problema es obedecer leyes naturales. ¿Mandamientos de quién? De hombres que no tienen ningún respaldo de la palabra. ¿Estamos, hermano, o no? Póngase aquí, vamos a gracias a Dios. Padre, te damos gracias en este día, Señor, por tu palabra, gracias por la oportunidad que hemos tenido de compartir en este tema. Es un tema que tristemente azota a muchas iglesias, causa discordias, causa divisiones, causa desintegraciones. Mucha gente no solamente sale de esas iglesias, sino que sale de los caminos del Señor, lo cual es totalmente injusto, porque están saliendo de ti, rechazando algo que tú no has dicho. Eso es muy triste, ¿no? Entonces, anhelamos obviamente por nuestro corazón de que las personas que puedan estar viendo este video, y si usted está en una iglesia que practica ese tipo de cosas, pese todo lo que ahí enseña, cuestione nada más, pregunte, averigüe. Y si no es avalado por la palabra, pues salga de ahí, porque usted no está siendo alimentado espiritualmente, no está siendo fortalecido, ¿no? Pero no salga del Señor, el Señor no tiene la culpa, ¿no? Y él siempre hacía esa pregunta, bueno, ¿yo qué le hice a esta gente? Siguiendo consejos de hombres me han dejado a mí, cuando yo no he dicho nada. Es como cuando uno lo meten en un bochinche ahí,
Y uno dice, bueno, pero yo no he dicho nada, ¿me entienden? Utilizando ese término nada más muy coloquial, ¿no? Pero bueno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hemos tenido de meditar en torno a esto. Y si hubiera alguna persona hoy aquí en este lugar, o ahí en el video, que usted a lo mejor dice, ay, qué salvada, no estoy en una iglesia legalista, pero a lo mejor usted en su estilo de vida está siendo legalista. Estás queriendo agradar a Dios con cosas que haces, pero realmente no lo sientes. Porque recuerde que las cosas de Dios hay que sentirlas, tienen que venir de adentro. La obra de Dios viene de adentro hacia afuera. Entonces tiene que ser algo que se anhele, que se siente, que uno sienta, se deleite en esas cosas, ¿no? Y el deleite siempre es algo que viene de adentro. Entonces, si usted ha llevado hasta ahora, si usted no le ha entregado al Señor, ahorita vamos a hacer una oración para que le entregue su vida al Señor. Pero si usted está en una iglesia y usted cree que está agradando a Dios porque va a un culto, por eso, no crea que eso es suficiente. El Señor ve más allá de lo que vemos aquí, ¿no? Y repito para usted lo que Él le decía a la iglesia, ¿no? Ustedes me honran, me cantan, levantan manos, lloran, pero con sus labios, porque su corazón lejos. Entonces, si usted es un tipo de persona de esas, pues lo invito a que nada más a que de una manera genuina le entregue su vida al Señor y a partir de hoy usted pueda entrar en una relación sana, firme, íntegra, genuina. Ahí donde está puede decirle, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy me ha quedado claro de que realmente, y no es que me quede claro, tú lo has dicho, tú conoces el corazón de la gente, ¿no? ¿Qué es lo que motiva a la gente? ¿Qué es lo que me ha motivado hasta ahora? Buscar de las cosas tuyas o estar por lo menos en eso. Tú sabes por qué lo hago, Señor, y te das cuenta porque lo sabes de que realmente lo hacía por religión, por costumbre, por cumplir con una cuota espiritual, entre comillas, por forzado, obligado, amenazado, ni sé por qué lo hacía, Señor, pero hoy entendí que realmente eso tiene que ser de adentro, tiene que ser un cambio de corazón, un cambio de sentir, un cambio de pensar, Señor, hacerlo con conocimiento, conciencia, con entendimiento, Señor. Hoy lo entendí, Señor. Por eso yo clamo a ti hoy, arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Clamando, Señor, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor. Y que a partir de hoy yo pueda buscarte, ahora sí, a través de tu palabra, conocerte, Señor, y en la medida que te vaya conociendo yo voy a saber qué es lo que a ti te agrada, Señor. Y voy a darme cuenta de que hay muchas cosas que antes amaba que empezaré a aborrecer porque sé que a ti no te agradan. Pero no porque me las impongan, no porque me obliguen, sino porque lo siento en mi corazón y como parte de mi naturaleza cristiana sé que está en mí el agradarte, Señor, y por eso las desecho, Señor. Y que algún día yo pueda decir como Pablo, esas cosas que amaba para mí son basura, Señor. Hoy lo digo firmemente, Señor, y bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar, a ver este video, Señor. Y te doy gracias por tu misericordia, Señor, y por tu amor, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús te doy las gracias. Amén y amén. Damos una aplauso. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle nada más y animarle, no se quede ahí nada más, porque recuerden que ese es uno de los peligros de la iglesia que vimos ahora, personas que hacen la oración del nuevo nacimiento y creen que por haber hecho la oración del nuevo nacimiento ya la hice, ¿no? Pero no, ese es simplemente el paso cero de todo un proceso que está arrancando hoy hasta que usted se muera. Y no lo quiero desanimar, lo quiero más bien animar a que esto apenas está empezando. Y para que lo sepa, lo mejor está por venir. Pero eso sí, si usted toma la decisión firme de ir en pos de aquello, ¿no? Y si en algo le podemos ayudar para la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, está aquí en Cartago, costado norte de las ruinas, centro comercial El Dorado. Todos los domingos nos reunimos a las 10 de la mañana aquí en el centro comercial. 8772-5957, mi número, el pastor Eber Molina, 8842-2408, el pastor Igor Mesa. Cualquiera de los dos números, ahí te podemos apoyar. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en la próxima.